Mi primera pregunta es, al ser dos directoras, quería saber cómo trabajasteis para repartiros el trabajo, ¿no? Un poco porque siempre dicen el ego este del director que quiere tenerlo todo bajo control, dirigir todo en un rodaje. Al ser dos, ¿cómo llevasteis este tema en el rodaje? Tenemos una manera bastante particular de codirigir. No tiene que ver con repartir tareas, sino con complementarnos, ¿sí? Es nuestra segunda película en este formato. El hecho de ser las co-guionistas de la historia también nos alinea mucho en relación a qué postura tomar en relación a lo que estamos contando. Hay una película previa que es La novia del desierto, que fue nuestra ópera prima. Entonces esos fueron todos elementos que nos van como organizando en relación a los próximos proyectos, pero que no necesariamente definen todas las cuestiones, porque como bien sabrás, cada película genera una cantidad de desafíos diferentes. Entonces, lo que sí no hacemos es dividirnos las tareas. No es que una hace dirección de actores y otra hace puesta en escena, sino que las dos hacemos todo. Encontramos una manera muy interesante de fluir también con la aparición o con el aporte de nuestro director de foto, de nuestra directora de arte, de la montajista, del músico. Siempre la idea de que se incorpora a alguien más en esas decisiones estéticas hace muy fácil el fluir del proceso, ¿no? Y básicamente porque las dos concebimos la película como un todo que está compuesto de manera imprescindible por nuestras partes, ¿no? El proyecto siempre está por delante de la individualidad y creemos que esa es como la llave para encontrar el equilibrio que hace que todo fluya, también en relación al equipo técnico, ¿no? Porque una cosa es escribir juntas, en donde los tiempos son un poco más subjetivos, y otra cosa son los tiempos de rodaje, ¿no? La urgencia, la inminencia. Nosotras tenemos un pasado como técnicas de cine, asistentes de dirección, continuistas, directoras de casting, bueno, muchos roles que hemos desempeñado en función de otros directores y así nos conocimos. Entonces la conciencia de esa urgencia siempre está y trabajamos mucho para llegar al set, digamos, lo mejor paradas posibles, pero también con la posibilidad de que el set nos sorprenda, ¿no? Hay algo ahí que tratamos de fortalecer para que después suceda lo que efectivamente la película necesita. Comentabas La novia del desierto, vuestro primer largometraje, vuestro primer proyecto. ¿Cómo sentís que habéis evolucionado como directoras desde ese primer proyecto hasta ahora, este proyecto que se presentó en el Festival de San Sebastián, igual que el primero? ¿Cómo creéis que os habéis desarrollado como directores y que habéis evolucionado desde entonces? Bueno, a ver, crecimos en todos los sentidos, ¿no? De alguna manera, La novia del desierto traía lo que traen las primeras veces, ¿no? Era una primera vez de trabajo juntas, porque si bien nosotras habíamos compartido sets, como contaba Valeria, debajo del mando de otros directores, era nuestra primera película juntas, entonces, bueno, había mucha inquietud, había incluso bastante rigidez en la manera de trabajar y de asociarnos, en el sentido de tratar de organizar todo lo que fuera posible, y al mismo tiempo estaba la ingenuidad y estaba como esos deseos de esa primera vez, y de alguna manera lo que trae la segunda, además de enormes desafíos, porque lo que nos planteamos desde todos puntos de vista era tocar el universo femenino, que por supuesto dialoga con La novia del desierto y tiene una continuidad simbólica, pero poder tocar dentro de ese universo otro nervio, otra cuerda, ¿no? Una cuerda más compleja, con más matices, incluso menos representada. Y lo mismo desde lo técnico, si bien también nos acompañaron muchos de los compañeros de La novia del desierto, el director de fotografía, Sergio Armstrong, Mariela Rípodas, que es la directora de arte, o sea, los aliados de alguna manera eran los mismos. Un poco lo que tenía que expresar estéticamente esta película era muy diferente a la anterior. Y entonces lo que hizo esta segunda, en este aprendizaje enorme que nos trajo, de alguna manera también fue como en la dirección sedimentar
algunas cosas, darnos más confianza, porque teníamos un trabajo previo sobre el que montarnos, y al mismo tiempo liberarnos, ¿no? Como ese conocimiento que traíamos nos permitió liberarnos para estar más relajadas y poder, bueno, abordar esta peli con más desprejuicio y con otro disfrute. La verdad es que la disfrutamos mucho y disfrutamos mucho del trabajo compartido y disfrutamos mucho del acto colectivo que es hacer una película, ¿no? Que si bien antes fue de la misma manera, antes era como, bueno, una prueba, ¿no? Y acá se transforma en un estilo. Y eso es lindo, como que nuestra mirada se ubicó en un lugar. En las escenas, vemos las escenas que Maricel y Greta comparten, tienen un aspecto muy onírico, incluso pues que no sabes si es real o ficticio, y se rodaron durante los primeros días de rodaje. Estaba comentando antes con ellas cómo se sentían, pero quería saber cómo fue para vosotras abordar eso como directoras y cuáles fueron vuestros referentes para esas escenas de intimidad y para esas escenas entre ambos. Bien, fue difícil, fue una decisión, fue un desafío, uno de los primeros desafíos que planteó el rodaje, no tomar la decisión de rodar con Greta la primera semana de rodaje, todas las escenas que digamos, convocaban a su personaje, que todas eran difíciles, el accidente, la piscina, la escena del encuentro sexual, pero de alguna manera fue una decisión muy acertada desde producción porque nos permitió tener la Greta una semana antes, entonces pudimos atravesar con ella y con Maricel los ensayos en la preproducción y después comenzar esa semana con Greta rodando. Nos hizo también poder dejar en todo el equipo técnico como el sello, la sensorialidad o la impronta que tenía el personaje de Ángeles en la película, ¿no? De alguna manera el personaje que hace Greta Fernández es una aparición que tiene mucho de presencia pero también mucho de ausencia. Es como un recuerdo. Claro, tiene algo de una presencia aludida constante en la película y eso de alguna manera pasó con nosotros como equipo. No era lo mismo filmar escenas en donde se aludía al personaje de Greta sin que nadie la conociera. Entonces esa fue una decisión que en su momento fue un desafío y decir, bueno, empezamos la primera semana de rodaje con cosas muy difíciles, pero que nos va a permitir tener como el halo de Ángeles, que es su personaje durante todo el recorrido. Y después sí, y sobre todo para Sofía también fue importante, el personaje de Sofía, poder tener en el cuerpo aquello que va a perder, ¿no? Y no construirlo y filmarlo después. O sea, fue una decisión que en principio nos desequilibró y después fue una gran un gran agenciamiento, digamos, para la película y para Maricel. No, y en relación a las referencias fue sobre todo para el encuentro entre sus dos personajes. Fue una decisión importante, cómo íbamos a filmar esa escena íntima entre dos mujeres. Y la realidad es que ahí nos guiamos mucho por la intuición, desandamos junto a Maricel y a Greta todo ese ensayo para entender cómo era la lógica de los cuerpos, que además tenían un desafío adicional que era la ingravidez, que iba a suceder una parte en el agua y otra parte, digamos, en el vestuario. Entonces había algo de eso que nos permitió o nos ubicó en atravesarlo sin ningún prejuicio, como entender con ellas en la conformación de los personajes cómo era ese encuentro, ¿no? La referencia tal vez justamente fue no tener referencias, como, bueno, nos planteamos este escenario, este es el personaje, se van a encontrar así, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Tener esa libertad de abordarlo corriéndonos por ahí del estereotipo de la mirada hegemónica, ¿no? Porque hay muchas escenas filmadas de encuentros entre dos mujeres, pero en general están filmadas desde una mirada masculina. Entonces la idea era dejar que fluyera desde una mirada un poco más libre, más abierta, menos condicionada, esa sería la palabra.
Pues muchas gracias a las dos. De nada.